Para terminar, quiero mostrarles un caso clínico. Buenos días. Para terminar, quiero mostrarles un caso clínico bastante interesante. Este caso clínico es sobre una de las patologías que acabamos de ver. Se van a darse cuenta cuál es, ¿ya? Que es bastante común en nuestro medio. Entonces vamos a hacer una revisión de este caso clínico. ¿Okay? Esperen un momento. Ya, ahora sí. Entonces vamos a hacer la revisión clínica de este caso clínico de una de las patologías que acabamos de ver. Entonces, este es un paciente, no se pone nunca el nombre, ya, en un caso clínico, de 56 años, de sexo masculino, de una raza indígena, es de nacionalidad panameño, está un civil unido, de ocupación es agricultor, tomen en cuenta eso, ya, agricultor. El lugar de nacimiento es Bocas del Toro, en Panamá, y el lugar de residencia es Montelirio, que es Renacimiento, es de religión católico, y bueno, no vamos a hacer mucho caso a la fecha de ingreso. Tenemos su dolencia principal o motivo de consulta, fue dolor abdominal, fiebre y diarrea, ¿ya? Y en la enfermedad actual, este paciente masculino de 56 años de edad, agricultor procedente de Montelirio, Renacimiento, acude al hospital Rafael Hernández, refiriendo dolor abdominal de predominio epigástrico, vómitos frecuentes, evacuaciones diarreicas, episodios febriles no cuantificados de 2 semanas de evolución, sin predominio de horario, y también ulceraciones dérmicas en miembros superiores derecho en número de 2. ¿Ya? Dentro de sus antecedentes personales patológicos tenemos que él tuvo tuberculosis pulmonar hace más o menos 4 años atrás. Entonces tomen en cuenta que él ya tuvo tuberculosis pulmonar, tratado con un esquema completo. Tiene hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y estuvo hospitalizado más o menos hace 3 años atrás. No recuerda la causa, ¿ya? Refiere transfusiones sanguíneas en la última hospitalización. Y niega otros antecedentes patológicos personales relevantes. Los antecedentes patológicos familiares, la madre tiene cardiopatía y alergias y desconoce si hay más familiares dentro de su vivienda con tuberculosis. Los antecedentes no patológicos personales son el tabaquismo negativo y el alcoholismo es negativo. ¿Ya? Los signos vitales con los que él ingresa es una frecuencia cardíaca de 72, una presión arterial de 180, una frecuencia respiratoria de 20 y una temperatura corporal de 36 grados centígrados. General, es cooperador, consciente, orientado. En la parte cervical no hay adenopatía, el corazón está normal, no hay ruidos, los ruidos cardíacos son rítmicos y no hay soplos ni galopes. Los pulmones tienen buena entrada y salida, sin ruido sobreagregado, y en el genitourinario sin alteraciones, neurológicos sin datos patológicos. El abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin visceromegalias y ruidos hidráulicos presentes. Vayan captando, por favor. Y en la piel, fíjense que presenta 2 lesiones tipo úlcera en miembro superior derecho, en tercio distal de la cara medial del brazo y tercio proximal de la cara anterior del antebrazo. Ambas son de borde irregular, fondo limpio, no exudativas ni dolorosas, con unas dimensiones de 6 centímetros de longitud y 5 centímetros de ancho. Fíjense estas lesiones, la figura 1, figura 2 y figura 3 son de este paciente. Estas son las lesiones. Ulceraciones en miembros superiores derecho,
en la cara interna de la región braquial por encima del epicóndilo medial del húmero y la otra en la cara anterior del antebrazo. Se aprecia borde costroso irregular con tejido eritematoso interior y sin secreción ni sangrado. Le solicitamos laboratorios y fíjense que los laboratorios, la biometría hemática está aparentemente normal. Los glóbulos blancos inicialmente un poco elevados, 13.900, y ya más adelante se hace un control, 4.800 ya bajaron, ¿no? Sobre todo con presencia de neutrófilos, ¿ya? Desvío a la izquierda. Las plaquetas, normal. La química sanguínea, la glucosa 157, la inicial un poquito elevada y la del 26 ya disminuida, ¿no? La creatinina 1.3, 1.4 un poquito elevado. Y bueno, esos laboratorios. El VIH salió negativo y el esputo para VAR, la primera y la segunda muestra salieron negativas. Ya entonces, los exámenes de gabinete, le pedimos una radiografía de tórax que revela un patrón retículo intersticial nodular que son visibles en ambos campos pulmonares que son compatibles con una tuberculosis ya antigua. Fíjense las lesiones que tiene, ¿no? Imágenes radio opacas a nivel de los campos pulmonares. La evolución, el paciente ingresó con un cuadro de evacuaciones diarreicas, el cual se manejó con fluidos endovenosos, mejorando su cuadro de base. Y en el diagnóstico de ingreso se contemplaron los siguientes diagnósticos, entre estas leishmaniasis cutánea versus una tuberculosis cutánea, porque se parecen, ¿no es verdad? Y además tenemos el antecedente de la tuberculosis. Debido a las consideraciones diagnósticas del ingreso, el paciente recibió glucantime intramuscular y se realizó una biopsia para confirmar el diagnóstico. Entonces, teníamos como diagnóstico diferencial la leishmaniasis cutánea y otra la tuberculosis cutánea. Hacemos un pequeño resumen del caso para que volvamos a recordar todo. Es un paciente indígena, agricultor de 56 años, ingresa con evacuaciones diarreicas, dolor abdominal y fiebre, y a su ingreso presenta úlceras de fondo limpio, indoloras, de borde elevado e irregulares que están ubicados en miembros superiores derechos. Se estableció así un diagnóstico presuntivo de leishmaniasis cutánea, por lo que se espera la biopsia, que recibió tratamiento inicial con glucantime. Sin mejoría, el cuadro de su dolencia principal mejoró con fluidos endovenosos. El resto de la exploración física no mostró datos relevantes. Solicitamos esputo para VAR, que las dos pruebas salieron negativas, y la prueba de VIH, los cuales dan resultados negativos. Además de la evaluación por el servicio de dermatología y epidemiología del hospital. La radiografía de tórax, vuelvo a mostrarles que mostró infiltrados compatibles con tuberculosis, y los resultados histopatológicos de la biopsia revelaron hallazgos morfológicos consistentes con una tuberculosis primaria sin evidencia de Mycobacterium insitiogenensis. Entonces, fíjense, este es el diagnóstico definitivo. Se hizo la presencia, el campo claro. No es importante que se aprendan esto porque en realidad son estas imágenes patológicas que vamos a verlo microscópicamente, en los que se aísla polimorfos nucleares gigantes a nivel de la dermis papilar y además de histocitos epiteloides. El diagnóstico definitivo con esto fue una tuberculosis cutánea secundaria. Al inicio, los indicadores principales que apoyaron el diagnóstico por leishmaniasis cutánea fueron de tipo epidemiológico, ¿sí? Y además las características de la úlcera que coinciden con esta parasitosis. El paciente a su ingreso no presentó síntomas pulmonares y el esputo fue negativo. El CNS negativo, ¿no? Entonces, como el paciente no respondió ante el tratamiento para leishmaniasis y debido a los antecedentes de haber sido ya tratado por una tuberculosis pulmonar, la radiografía de tórax y la morfología de la biopsia reorientaron el diagnóstico hacia una tuberculosis cutánea. Como se indica en el estudio Challenge Diagnostic, ya que es en el tratamiento miliar de la tuberculosis. El tratamiento se inicia con antifímicos,
mostrando cambios favorables de la úlcera. ¿Qué hay de nuevo en el mundo, jóvenes? Ya, o sea, fíjense que estas patologías son bastante iguales y podríamos haber pensado en una leishmaniasis porque el paciente es un agricultor, ¿no? Y además por la zona de donde viene, ¿ya? Pero también podríamos haber pensado en una tuberculosis cutánea por el mismo hecho de que él ya tuvo tuberculosis, ¿ya? Les muestro aquí un poquito sobre algunos artículos que pueden revisar, qué es lo nuevo en tuberculosis cutánea. Entonces, al confirmar el diagnóstico del paciente, hicimos tratamiento antifímico. Según el esquema de manejo actual, ahí les he dejado la referencia bibliográfica, a dosis de 3 tabletas cada día ajustados al peso y obteniéndose buena evolución de las lesiones. Se espera que el paciente presente una marcada mejoría del contorno ulceroso y de las patologías subyacentes agregadas, lo cual dependerá del seguimiento y no deserción de los tratamientos, porque estos son tratamientos de 6 meses a 1 año, cumpliendo así la campaña de la OMS hacia los objetivos del milenio. Y bueno, estas son las revisiones bibliográficas. No sé si tienen alguna pregunta del caso clínico, jóvenes. Un caso muy bonito. Así es como hacen el diagnóstico, ¿no? Fíjense que se fija todo el cuadro clínico, los antecedentes patológicos, si alguien en la familia tuvo, qué sintomatología vino, cómo está actualmente. Nos fijamos los laboratorios y los estudios actuales y bueno, ya pedimos laboratorios más específicos, que en este caso fue la biopsia, ya que ya nos dan un tratamiento más definitivo. Preguntas, jóvenes, sobre el caso clínico. Acabamos de verlo, tuberculosis cutánea. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? No. Ya, pues entonces ahí terminamos, jóvenes, ¿ya? Nos vemos en la siguiente clase para hacer revisión de casos clínicos. ¿Listo? Jóvenes, hablen. Listo. Ya, nos vemos. Repasen, por favor. Ya,